ante las damas me descubro. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Antes de iniciar la entrevista, quiero agradecer al señor ingeniero Francisco Javier Zúñiga el que me haya otorgado el honor de entrevistar a los compañeros socios. También quisiera saludar a su directiva tan entusiasta, a todos los compañeros socios y a los invitados que tenemos en esta ocasión. Para iniciar la entrevista quisiera manifestar mi satisfacción de tener el gusto de entrevistar a una distinguida dama que nada menos que se llama doctora Elizabeth Matla Cruz. Y le quisiera preguntar, ¿cuál es su profesión, doctora? ¿En qué utiliza su tiempo libre? Hola, buenas tardes, licenciado Dante. Para mí es un honor, la verdad, el que usted me haya concedido esta entrevista. Y bueno, pues yo soy dentista. Posteriormente de que terminé mi licenciatura, hice un posgrado, me especialicé en el área de la endodoncia y posteriormente hice un doctorado en el área de microbiología. Entonces, realmente, pues yo a lo que me dedico es a hacer endodoncias, a la docencia y a la investigación. Muy bien, muy interesante. La felicito. Y a propósito, ¿qué la impulsó para involucrarse en la oratoria? Cuando yo era estudiante, era presidenta de una asociación de estudiantes y justamente ahí me di cuenta que necesitaba como que reforzar un poquito la cuestión de oratoria. Entonces me acerqué a la doctora Marianela porque en ese entonces ella era la directora de mi facultad y ella fue la que me invitó al club. Y desde entonces pues tuve la fortuna de poder estar por mucho tiempo en el club, y pues bueno, eso fue principalmente lo que me empujó a meterme al mundo de la oratoria. Qué bien, bienvenida en aquel entonces y hoy indiscutiblemente que también. Gracias. A propósito, ¿qué beneficios ha obtenido usted del CROAC? La verdad es que muchísimos. Cuando yo entré al CROAC no dimensioné lo que se pudiera lograr al mejorar las capacidades oratorias. Cuando entré al posgrado, tuve la oportunidad de hacer presentaciones orales en distintos congresos y la verdad es que me sentía mucho más segura y tenía un poquito más de herramientas para poder hacer un mejor papel. Posteriormente me invitaban a dar conferencias, a dar cursos y pues las mismas clases que doy, todo eso me ha servido para mejorar un poquito la forma en la que uno transmite la palabra y aparte que eso también le ayudo yo más a mis estudiantes a que cada vez también ellos puedan expresar mejor al momento de hacer sus presentaciones. Muy bien, creo que a todos por las experiencias que hemos tenido la fortuna de que a través de la oratoria que nos ha facilitado las cosas que hemos tenido que hacer. Doctora Elizabeth, ¿usted considera que es fácil aprender oratoria? La verdad, en mi experiencia personal no fue fácil. Yo considero que hay personas que ya nacen con ciertas habilidades natas y las van puliendo con el tiempo. Yo creo que a mí esto me costó trabajo. Realmente no me considero la mejor oradora. Yo entro al club y veo a los oradores y de verdad que hay unos que admiro muchísimo y al menos en mi persona me ha costado trabajo. Yo soy de las que al principio cuando participaba me ponía muy nerviosa, tenía que prepararlo, memorizarlo y el hecho de memorizarlo hacía que me daba miedo si se me olvidaba algo al momento de hacer mi presentación. Entonces creo que no todos nacemos con esa habilidad nata, pero todos la podemos desarrollar con la práctica y con la constancia lo podemos lograr. Tiene mucha razón, definitivamente que todos desde un principio tuvimos temores o nervios y pues todo es cuestión de constancia para aprender oratoria. Y a propósito, ¿cuál ha sido su reto más grande aquí en el CROAC, en el Club Regiomontano de Oradores? Pues la verdad los retos más representativos fueron cuando apenas empezaba
que la verdad me imponían mucho. Entonces, como yo escuchaba oradores espectaculares, yo decía, híjole, ¿cómo voy a hablar yo con ellos? Entonces, el primer reto era, mis primeros discursos, la verdad, me ponían muy nerviosa, me costaba mucho, pero desde que iba manejando y que llegaba al Hotel Safi, desde ahí ya sentía como que la nerviolina, y poco a poco fue pasando. Yo creo que los retos que me costaron más en la cuestión emocional fueron mis primeras participaciones. Muy bien. Eso nos pasó a todos. ¿Qué recomendaciones haría a quien se está iniciando o quiere iniciarse en la oratoria? Bueno, la primera recomendación es que hay que escuchar y ver a los oradores, porque esa es una manera en que nosotros podemos ver estilos y formas y protocolos de cómo hacer un discurso. Lo segundo es que uno se tiene que documentar. Si uno va a hablar de algo, tiene que saber de lo que está hablando, entonces documentarnos. Y una vez que documentemos, hacer un bosquejo de cómo vamos a hablar, el orden de lo que vamos a decir, para que al momento en que nos paremos tampoco estemos hablando y diciendo nada, que lo que hablemos sea un buen contenido y capte la atención de la audiencia. Excelente, muy bien. Buena recomendación para todo aquel que quiere iniciarse en la oratoria, que no tema, que todo es cuestión de iniciar y prepararse, obviamente, antes de tratar de hablar ante un público. ¿Y qué tan seguido se debe practicar la oratoria? Bueno, en las sesiones del CROAC pues eran una vez al mes. Siento que si una vez al mes una persona participa y su participación es buena, creo yo que es una manera adecuada de poder practicar la oratoria. A mí me ayudó mucho que empecé con el club de oradores y luego el tiempo que yo estuve estudiando el posgrado, pues todos los días teníamos que hacer una exposición oral de algún tema o de algo, entonces constantemente lo practicábamos y como les digo, en congresos teníamos que hacer alguna presentación delante de muchas personas, entonces tal vez a mí me ayudó mucho que aparte que tenía mi respaldo, el club de oratoria, tenía ciertos foros en los cuales yo podía practicar y la verdad es que sí ha cambiado mucho mi manera en cómo me expresaba en mis primeras presentaciones a las que hago ahorita. No digo que ahorita sea la máster, pero sí puedo decir que ha cambiado porque la práctica es algo que nos ayuda mucho a superar ciertos temores o ciertas inseguridades que pudiéramos llegar a tener. Es muy cierto. A través del tiempo nos damos cuenta de que esos temores son normales y que todo el mundo los tenemos a base de la práctica. Salimos adelante por lo regular. ¿Nos puede comentar alguna anécdota que haya tenido dentro del CROAC? Sí, pues han habido muchas, la verdad, pero una que me marcó fue hace muchos años, que tuve el privilegio de conocer a don Plinio, que fue el que fundó el club. Yo lo había escuchado hablar y decían el nombre de él, y pues bueno, eso fue hace muchos años. Entonces, me acuerdo que cuando tuve la fortuna de ver que él fue un invitado al club y todavía se paró y dio una exposición oral impresionante. La verdad, fue impactante para mí el haberlo escuchado, tanto así que llegué a mi casa y le platiqué a mis papás, y es fecha que todavía mi papá se acuerda de esa anécdota, porque me siento muy afortunada porque pude escucharlo y pude conocer a la persona que fundó el club, y que la verdad, o sea, ya era una persona adulta. Me acuerdo que tenía un poquito de dificultad para caminar y todo, pero él derechito y la elocuencia y la manera, la dicción y todo como hablaba era sorprendente. Es muy cierto. Los que tuvimos la fortuna de conocerlo y de ser compañeros del CROAC, pues lo admirábamos porque pues tenía mucha facilidad de palabra y se notaba que leía bastante. Eso es lo que da la sabiduría para poder presentarse ante un público. A propósito, ¿se deben escribir los discursos? ¿Usted qué opina? Yo cuando participaba, yo sí escribía el discurso y durante el día lo estaba leyendo, lo trataba de memorizar, pero yo, bueno, al menos en mi persona, a mí sí me ayuda mucho escribirlo y tenerlo como bien,
bien esquematizado con qué voy a abrir mi discurso, el contenido y el cierre. Entonces yo considero que, al menos en mi persona, sí es importante escribirlo. Yo sé que seguramente hay personas que tienen muchísima facilidad y que aparte son muy cultas y dominan muchos temas que tal vez ellos, con que medio lo repasen, ya saben de qué hablar. Al menos en mi persona, yo sí necesito como que esquematizarlo para poderlo hablar. Y sobre todo respetar los tiempos, porque si no lo esquematizamos, podemos hablar de más, y al rato nos tardamos 12 minutos cuando el discurso idealmente debería de ser de 3 minutos para captar la atención del público. Muy bien. Precisamente yo considero que creo que la mayoría escribimos los discursos precisamente con la intención de escribirlos más de una vez, 2 veces, hasta 3 veces, de tal manera que es una manera de estar practicando aquel discurso que vas a presentar en cierto momento. Y insisto, creo que la mayoría lo hacemos. Y ahí tenemos a través del tiempo aquel recuerdo y lo hemos escrito. A propósito, ¿se pierden los nervios con el tiempo? Sí, pero no siempre. O sea, disminuyen, Sí. pero yo creo que a mí las veces que me han traicionado los nervios es que cuando no me lo memorizo bien, cuando sé que no tuve el tiempo adecuado para memorizarlo, eso me da un poquito de inseguridad y al momento de pararme lo siento. Entonces, pues si uno se prepara bien, la verdad es que los nervios pues no nos deben de afectar tanto, pero cuando tenemos por ahí algo que sabemos que nos faltó, ahí nos podemos sentir un poquito inseguros y ahí nos pueden ganar los nervios. Oye, ahí dio en el clavo, es decir, si vas preparado, pues no hay razón para estar, pero tiemble y tiemble, ¿verdad? Porque ya sabes perfectamente bien lo que vas a decir. Entonces, los nervios pues, no se van a terminar, creo que jamás, porque mientras corra sangre por las venas, pues algún movimiento, algún sentimiento debemos de tener. Y en parte, pues creo que hasta es bueno. Estás mostrándote ante la gente pues con un rostro verdadero, sincero, que estás sintiendo lo que dices. Así que, pues, ahí a través del tiempo nos vamos perdiendo un poco los nervios. Y para concluir, voy a hacer una invitación a aquellos interesados en adquirir este difícil pero de llevarte de la oratoria. Claro que sí. Yo los invito a que formen parte de este maravilloso club, el cual les va a dar muchas satisfacciones y sobre todo lo que les va a ayudar es mucha superación personal, porque el difícil arte de la oratoria, como lo acaba de mencionar el licenciado Dante, es algo muy complicado para muchas personas y la comunicación oral la utilizamos en todo momento. Entonces no nada más se van a beneficiar ustedes como personas al tener una superación interna, sino que les va a ayudar mucho al desarrollo de la cuestión laboral y con sus familiares. Muy interesante invitación y muy buenos consejos, dado el caso que la experiencia, como dice, la experiencia hace la diferencia. Entonces, muy buena recomendación. Creo que las personas que nos vieron y escucharon o nos vean y nos escuchen en el futuro, porque esto no es de este momento y se acabó. Afortunadamente está siendo grabada y lo van a poder ver y escuchar nuestros hijos, en mi caso mis nietos y quizás hasta mis nietos, ¿por qué no? Porque ahí va a estar en la historia nuestro querido Club Regiomontano de Oradores. Ya hizo historia por 52 por 52 años, y nosotros en lo personal, a través de estas entrevistas, pues también medio estamos haciendo historia. Ya para dejarla tranquila y concluir o terminar esta entrevista que fue muy satisfactoria para su servidor,
Vamos a tratar de despedirla como nos despedimos en el CROAC cuando vamos personalmente. Croac, 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 CROAC. Croac.